Bueno, pues vamos a continuar el espacio esta noche, vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de un tema que diferencia, yo creo, según las edades. Vamos a ver, si ahora mismo decimos la palabra Numancia, bueno, pues a los más jóvenes, a los que van de 40 hacia abajo, bueno, pues automáticamente les viene a la cabeza un equipo que milita en la segunda división del fútbol español, el Numancia de Soria. Bueno, pues, ¿qué anda ahí? Como el Oviedo y como el Sporting, ¿no? Unas veces mejor, otras veces peor, pero bueno, anda ahí. Tuvo también su momento de gloria, eliminó a unos cuantos primera división hace unos cuantos años. Sin embargo, a los más mayores, a los de 40 hacia arriba, vamos a poner, bueno, pues el límite, la frontera en esos 40 años, bueno, pues Numancia es el nombre de un poblado celtíbero que acuñó el término resistencia numantina. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo, en las guerras, allá cuando los romanos, como aquellas películas que nos ponían cuando éramos pequeños, bueno, pues resistió el envite de las por entonces todopoderosas, legiones romanas, y llegó hasta tal extremo que solamente con la participación del que era como el non plus ultra, como el general estrella del momento de los romanos, Publio Cornelio Escipión, bueno, pues pudieron doblegar su resistencia, que ya veremos cómo. Bueno, para hablar de Numancia, se encuentra esta noche con nosotros Amalio de Marichalar, que es conde de Ripalda y presidente del foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, se encuentra usted en Asturias porque hace unos días pronunció una conferencia que lleva por título El origen, Numancia, origen de la libertad, historia, memoria e identidad. Estuvo en Asturias, bueno, invitado por ARES, la Asociación de Reservistas. Cuando hacemos esta introducción y decimos, bueno, por un lado el equipo de fútbol, por otro lado lo que estudiábamos de aquella en el colegio, bueno, los numantinos ahí resistiendo y tal, ¿Numancia tiene vigencia hoy en pleno siglo XXI? Pues muchas gracias. Yo, en primer lugar, agradecer a Asturias y a Oviedo y a esta cadena porque estoy entusiasmado en esta tierra y agradecer muy especialmente asimismo al delegado de Defensa, también a la asociación ARES, sí, y asimismo también al Club Asturiano de Prensa, porque me invitaron a esta conferencia sobre Numancia y en efecto, pues yo creo que Numancia en este momento tiene una importancia, diría yo, que capital. ¿Por qué? Porque Numancia es el origen de la libertad de la humanidad. Esto es algo que hay que, digamos, desempolvar o redescubrir, es algo que sabemos o que conocíamos o que estudiábamos de pequeños, pero en este momento que estamos celebrando el 2150 aniversario de Numancia, llevamos 3 años haciéndolo y que llevamos además 14 años para que Numancia pueda ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues es un momento idóneo para poder, digamos, redescubrir, diríamos, lo que ya ha dicho y ha anunciado, es decir, que es una epopeya universal, es una epopeya que certifica la propia Roma, que aparece en todos los escritos clásicos y modernos, desde Apiano, Polibio, Cicerón, Séneca, Ptolomeo, Horacio, en fin, y después pues, hablamos de Cervantes, de Mosquera de Barnuevo, de Goethe, de Machado. De manera que es esa seña de identidad del origen más remoto, además de España, donde se funde efectivamente en el momento que Escipión, tras 20 años de batallas, 20 años, ni más ni menos, si sumamos los 100 años, casi 100 años de guerras celtíberas en su entorno, es la ciudad que más logró resistir un asedio en la historia de la humanidad. Está Ceuta también, por cierto, pero justo Numancia representa este símbolo además de la primera gesta militar fundacional de Europa, representa el valor de un pueblo que quiso resistir antes de doblegarse ante el ejército más poderoso del mundo, y en efecto, hasta que al final el Senado romano mandó a Escipión el africano, el menor, el de Cartago, lo mandó porque era el más importante y el más prestigioso. Era el general estrella. Era el general estrella, efectivamente. Hay que tener en cuenta que el ejército más poderoso del mundo no puede entender que un pequeño reducto en toda la península ibérica esté resistiendo durante 20 años. Y 10 generales anteriores no logran tomar esa ciudad. Claro, era un hecho capital para el Senado terminar ese gran problema de la península ibérica. Y Escipión, hay que decir que es algo que no se sabe, lo que pide al Senado, porque analiza los antecesores y a sus generales anteriores y demás, y ve que, claro, que el pueblo es muy duro, hace mucho frío, el general invierno empieza a funcionar también, jugaba un papel importante, y pide al Senado extraordinariamente poder adelantar el calendario que empezaba en los 10 de marzo con objeto de llegar con la primavera, no
con la Claro. primavera o terminado el invierno, Claro. no, digamos, terminada la primavera, con el objeto, como digo, de dar la batalla con calor, que es como mejor sabía él pelear. El Senado excepcionalmente se lo ofrece y, bueno, pues logra llegar a la península, plantea las primeras escaramuzas y ve que ni aún así va a ser posible tomar esa ciudad indómita. Y decide, por primera vez en la historia militar también, hacer un cerco del tipo que él hace, que ya venía con la idea preparada, y logra hacer un cerco de 9 kilómetros con 7 campamentos para que 9 meses después la ciudad sucumbiera por inanición. No pudo ninguna tribu amiga poder venir a rescatarles, no pudieron... Para aquellos que sigan o entiendan el tema de los romanos, viene a ser la táctica de Escipión un precursor de lo de César en Alesia, ¿no? O sea, Justo. cerca, hace un doble cerco. Por un lado cerca la ciudad y por otra se defiende de los que puedan venir de afuera, En ¿no? efecto, eso es lo que hace y por eso es el primer cerco con añadiendo esta tecnología militar añadida y esta estrategia añadida, que en efecto se exporta después esta tecnología recién incorporada a Alesia, Julio César, y a Masada, por ejemplo. Claro. Ahí quería llegar. Vamos a ver. Numancia resiste durante 20 años. Numancia ya apenas se estudia en los escolares de España, porque decir esto en nuestro país queda como muy... Los escolares españoles ya no estudian Numancia, ¿vale? Pero sí que tiene más fama Masada, o Masada, bien, esa... fortaleza situada en Israel, donde los israelitas, bueno, pues resistieron también los ataques de los romanos, que acabaron haciendo una rampa. Bueno, se puede visitar aquellos que visitan Israel. Y paralelamente a Numancia también prefirieron matarse ellos antes que rendirse, ¿no? Claro, también, efectivamente. Entonces es una historia muy paralela. Lo que pasa es que son muchos Cornelio años... Silva se llamaba el de Masada. Cornelio Silva, Lucio Cornelio Silva se llamaba el de Masada. Pero El general romano. es en el año, si no recuerdo mal, 78 después de Cristo, Sí, con lo cual sí. pues son más de 100 años casi de diferencia, pero en efecto es una historia donde Israel se encuentra, y tengo entendido además que el ejército israelita siempre hace Los oficiales israelitas juran su juran cargo, en su reciben cargo los despachos en Masada. Masada Sí. y tal, con lo cual es una seña de identidad Sí. importantísima para Israel, ¿no? Pero en efecto, pues es que da la casualidad que es Numancia el predecesor de toda esta, digamos, tecnología avanzada. La historia que se estudiaba decía que los numantinos prefirieron la muerte antes que la rendición, se acabaron matando entre ellos los que lograban sobrevivir al hambre. ¿Esto es así o también forma parte de la leyenda? Bueno, digamos, ahí se encontraron no los estábamos nadie para certificarlo, Lógico. pero los historiadores, Polibio, Apiano, pues certifican en las guerras celtíberas, pues certifican con claridad. Después Schulten y los estudios posteriores, Schulten como el gran arqueólogo alemán, ¿no? que el Kaiser Guillermo II financió para hacer las primeras, digamos, ya había algunas, pero las excavaciones, digamos, más conocidas en este momento, ¿no? Ahora mismo ya ha mejorado muchísimo ya con los excavadores actuales, etcétera, ¿no? Pero todos los arqueólogos en este momento. Pero bueno, eso significa que Numancia toma un protagonismo muy especial y en efecto pues logra ponerse en primera línea de lo que es la historia del mundo, tras conocerlo, el verdadero significado que nos enseña a todos, ¿no? O sea que Numancia es un hecho verdaderamente que trasciende lo cotidiano y se convierte, precisamente porque Escipión y el Senado romano, digamos, avalan y rinden homenaje pleno a lo que ese pueblo había logrado en contra de ese ejército el más poderoso del mundo. Y es ahí donde surge, bueno, pues podemos hablar de un mito, podemos hablar también de una leyenda, una parte, podríamos decir que es mito y leyenda, pero todo hecho de esta naturaleza contrastado a lo largo de 22 siglos, forma parte también de la tradición de la humanidad. Correcto. Y junto a los hechos constatados históricos, pues se amalgama una verdadera historia de una fuerza increíble que es la que representa Numancia, ¿no? 22 siglos después, ¿qué nos encontramos en el Cerro de la Muela, donde estaba ubicada, bueno, pues la Numancia celtíbera? Bueno, pues nos encontramos un paisaje muy sencillo, muy austero. La verdad es que invito a que se pueda venir porque es emocionante ver e imaginar. Ahí, insisto, no es un yacimiento como donde se va a encontrar uno grandes restos arqueológicos ni nada que se parezca. Se va a encontrar uno lo que es la
bueno, la ciudad romana posterior, la sí. romanización inmediata, tras la toma de Numancia. Debajo están las ciudades celtíberas, una o dos, Sí. al decir de los arqueólogos, de los expertos. Se está trabajando y bien en todo este descubrimiento, pero como tal resto arqueológico es muy sencillo, digamos. Lo verdaderamente importante, como dicen los expertos, el profesor Martín Almagro, por ejemplo, es pasear por la ciudad e imaginar, abrir el espíritu e imaginar qué pudo ocurrir allí hace 22 siglos, en esa atalaya, en ese altar sagrado, rodeado de 7 campamentos de una muralla de 9 kilómetros, para que el general el más importante del mundo en ese momento tuviera que montar todo ese escenario Todo el entramado. para montar. Imaginar eso, y con una diferencia digamos, de combatientes importantísima. En la ciudad, al decir de los anales históricos, había 8.000 personas, de las cuales 4.000 eran ancianos, mujeres y niños, y otros 4.000 eran guerreros. Escipión traía 60.000 legionarios. Esta era la diferencia de combatientes, ¿verdad? De manera que ahí se certifica de nuevo la epopeya, la tragedia, y entonces imaginar en ese viento frío, ese calor abrasador, a lo mejor en un día de agosto, pero sobre todo viento frío a lo largo del año, pues uno llena el alma de esa emoción y verdaderamente percibe algo que es importante visitar para entender, ¿no? Para entenderlo. Se percibe esa enorme tragedia y esa enorme fuerza, y ahí es donde se deduce efectivamente que ese pueblo es el que amarchama el origen de la libertad del mundo. Claro. Vamos a hablar de tres aspectos distintos. Dos ya los tocábamos. Por un lado está Numancia, bueno, que es la realidad de una población celtíbera que resiste, insistimos, durante 20 años el asedio del mayor ejército del mundo, que tiene que mandar a su general estrella, bueno, a un estratega que ha pasado a la historia de la historia militar, valga la redundancia, bueno, para doblegarlos. Por otro lado tenemos Masada, bueno, esa fortaleza de los israelitas. ¿Por qué Masada triunfa? Hay hasta una serie de televisión, muy buena serie de televisión, de Peter O'Toole, me parece que es el protagonista, el que hace general romano, donde, bueno, originalmente se llamó Antagonistas, luego en España se adaptó como Masada. Bien, ¿por qué Masada triunfa ante el exterior y Numancia cada vez parece que se va quedando más olvidada? Los escolares ya no lo estudian. ¿Por qué afuera se vende lo que en España nadie compra? Pues esta es una gran pregunta que nos tenemos que hacer todos, y yo creo que todos los días. La tercera parte es más sangrante aún, ¿eh? Bueno, la tercera pues parte que le plantearía. Esta ya es muy importante, porque yo me lo pregunto todos los días, y mucha gente se lo pregunta en España todos los días. Numancia, Covadonga, Don Pelayo, las Navas de Tolosa, los Reyes Católicos, el descubrimiento de América... Bueno, hasta ahora me está dando un listado de fachas. Eso parece, eso parece. La primera circunnavegación del mundo, en fin, ser los iniciadores de los derechos humanos, de llevar la lengua y la cultura y la religión a todo el mundo. Bueno, pues tener los grandes autores literarios, artistas, pintores de todos los tiempos. Bueno, pues eso es España, ¿no? Y entonces, efectivamente, Numancia, si nos remitimos a Numancia, que es el origen primigenio, digamos, la seña de identidad de todo eso, el hilo conductor de la... no se explica una hazaña de coger un barco y estar 2 años recorriendo el mundo sin saber a dónde vas, si no es porque tienes ese espíritu numantino amarchamao, o Don Pelayo, pues, y todo lo que es el comienzo de la Reconquista en España, que es otro término que hoy parece que no se puede hablar, en fin, bueno, es una cosa curiosa, en fin, de volver a recuperar lo que es tu tierra en el conjunto de España, esa identidad común que con todos los problemas también, pero esa identidad común que sobre todo ha unido y une a los reinos cristianos en una idea común, etcétera. Correcto. Y todo ello que genera el concepto, no conozco otro, si no estudié yo pequeño, estudiamos todos, de nación como tal, y al constituirse de esta manera España y Portugal, hemos de decir, como las 2 primeras naciones de Europa, es decir, del mundo, pues uno se pregunta que por qué renuncias a tus hechos históricos que otros además se fijan en ellos para hacer películas, para beneficiarse de ellos, para decir incluso que son ellos en algunas ocasiones los que lo han hecho, como el descubrimiento de América, por ejemplo, en algunas ocasiones. Entonces,
es algo que no se puede explicar. Bien, si tenemos el tema de Masada ahí, bueno, que es una epopeya también comparable a la Numancia, lógicamente, pero lo sangrante quizás sea que nuestros vecinos del norte, los franceses, bueno, pues no tienen nada de esto, tuvieron el tema de Alesia, donde Julio César, bueno, pues acabó con ellos, pero a falta de esto fueron más listos, dijeron, bueno, vamos a inventar, muy bien, que en Numancia hubo 7 campamentos romanos cercando un poblado irreductible, pues inventémonos un poblado irreductible, rodeémoslos de campamentos romanos, hagamos unos personajes galos llamados Asterix y Obelix y ya tenemos unos irreductibles galos que se han pasado por la piedra a los romanos un día tras otro y ahí están, han cumplido 60 años y son mundialmente conocidos. Mundialmente conocidos, atacando a los romanos de Petibonum, de bueno, unos cuantos campamentos que tienen ahí. Ellos sí saben vender lo suyo, exista o no exista. Ellos sí saben vender lo suyo, exista o no exista, porque Francia es una gran nación. Ajá. Y Francia, antes de nada, se cree que es Francia. Claro. Se cree y lo practica todos los días. Y en sus recursos culturales, sobre todo, Sí. su historia es impagable, que es verdaderamente importante también, junto a la nuestra, uno de los grandes países europeos, no cabe duda. Toda su actividad cultural es su seña de identidad, la moda, la gastronomía, en fin, por hablar de elementos modernos, pero Francia se basa por creerse a sí misma, que es lo que nos falta en España en este momento. Antes nos creíamos a nosotros mismos también, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Por supuesto. Pero Francia sigue creyéndose en sí misma, podremos estar de acuerdo o no, pero lo importante para ellos es creer en sí mismos. Y es igual, gobiernos de derechas o de izquierdas, su presidente de la República sea de derecha o de izquierda, lo primero que está defendiendo es Francia. Y defender Francia es defender valores esenciales. Eso es la gran diferencia. Bueno, usted además de conde de Ripalda es presidente del Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible. Hábleme del Foro Soria 21. Bueno, pues el Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible es una asociación sin ánimo de lucro y nosotros con los antecedentes, antes de la creación del foro, llevamos casi, podemos decir, 30 años, nos falta unos meses, comenzamos un poco después de la caída del muro de Berlín, que se acaba de celebrar, trabajando en desarrollo sostenible y su plan de acción. Comenzamos haciendo que Numancia, precisamente, nadie había pensado que Numancia fuera algo, un símbolo internacional, que podíamos convertirlo en un turismo sostenible, y hablamos del año 90, 91, 2 años antes de la famosa cumbre de Río, la cumbre de la Tierra, en Río 92, de Naciones Unidas, y bueno, pues nos alineábamos un poco antes de la cumbre de Río 92 a lo que los propios postulados, que fue la gran cumbre de Naciones Unidas, tras la caída del muro, donde se abría la libertad a los países que no la tenían, el telón de acero, etcétera, y que con los postulados de la sostenibilidad, que ya venían del informe Brundtland y de Estocolmo 72, pero en fin, sus antecedentes, pues proponían un nuevo desarrollo al mundo, ¿verdad? Donde se podían beneficiar sobre todo los países más desfavorecidos y hacer un desarrollo inteligente. Bien, pues ahí nosotros, muy modestamente, nos vinculamos a alguno de los acuerdos de Río 92, como es la Agenda 21 local, e hicimos, un grupo de gente joven, chicos y chicas, que yo no sigo sin agradecerles suficiente, recorrerse miles y miles de kilómetros por toda la provincia de Soria para hacer la Agenda 21 local, en pueblos de 20 habitantes, de 50, de 100, de 500, de 1000, y durante varios años pues, estar desarrollando esta Agenda 21 local, que finalmente culminamos con llevarla a la Expo Universal Hannover 2000. Claro. Ahí yo pues tengo que rendir homenaje permanente al profesor Ricardo Díaz Hosleiner, que fue presidente del CUE de Roma, presidente de honor en este momento, y sin el cual pues, no nos hubiésemos podido involucrar en esas cuestiones. Sí, quiero preguntarle porque es que me están diciendo que el tiempo nos apremia un poquito. Tradicionalmente Teruel y Soria han sido como los dos lugares olvidados. Teruel existe, dice, hasta han acuñado la frase Teruel existe. Teruel ha conseguido representación en el Congreso con una plataforma ciudadana. ¿Soria podría hacer lo mismo? Bueno, pues simplemente por apostillar, pues Soria representa hoy una imagen internacional en desarrollo sostenible, y Soria tendría y tiene muchas facilidades y posibilidades de poner en práctica proyectos de sostenibilidad que la sacarían de esta España vacía o vaciada, como ahora mismo está poniéndose de moda este término, y en efecto competir en buena lid con Teruel, con Cuenca, con otras provincias
que demandan efectivamente por despoblación y demás pues un tratamiento especial. Pero nosotros tenemos esos recursos y en efecto yo veo que efectivamente si no se hace una política inteligente, por supuesto Soria va a saltar como Teruel. Como igual. Teruel, en este caso, no quedará otra. Bueno, pues Amalio de Marichalar, conde de Ripalda, presidente del Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos o recordar lo que fue el tema de Numancia, la epopeya de Numancia. Y vamos a finalizar como empezamos, porque decíamos el Numancia Club de Fútbol. Paralelamente, pues el Numancia Club de Fútbol aquel año eliminó a 4 equipos de primera en la Copa del Rey y solamente el todopoderoso Fútbol Club Barcelona pudo acabar con su andadura en la Copa. Hubo incluso un paralelismo, derrotó unos cuantos cónsules y tuvo que llegar el cónsul estrella a acabar con ellos, en este caso, ¿no? Pues así fue, hay un paralelismo. Pero lo importante ahora en el siglo XXI es que Numancia se ha aliado con Roma. Yo vengo de Roma hace un mes de dar una conferencia allí sobre Numancia y hemos firmado un importantísimo declaración, jurídicamente muy bien armada, para unir la libertad y el derecho, lo que Roma aporta y lo que aporta Numancia. Y eso son las bases, junto a la cultura griega y cristiana, son las bases de nuestra identidad europea, por supuesto española y europea. Eso hay que volverlo a poner en marcha y estamos encantados en Oviedo de haber firmado esta declaración solemne de Numancia y todo lo que Roma nos aporta para, unidos, volver a dar a conocer a toda la sociedad lo que son las bases de nuestra civilización y con ello la base de los derechos humanos y de la democracia. Sin duda, porque, como leí en una ocasión, la actual civilización occidental está basada en 2 pilares, Roma y la cruz. Puede gustar o no gustar, pero parecen que son 2 conceptos inamovibles. Amalio Marichalar, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pues muy honrado de estar aquí, mil gracias por esta entrevista. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad y volvemos para continuar el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, dicen todos aquellos que saben un poquito de qué va esto, que nuestros hijos, y quizás los hijos de nuestros hijos, según está la situación, no les va a quedar otra que trabajar afuera de nuestras fronteras. Bueno, pues para trabajar fuera de nuestras fronteras, herramienta indispensable es sin duda conocer al menos una lengua extranjera, ya sea inglés, francés, alemán. Bueno, el idioma preponderante a día de hoy en el mundo, si hace siglos lo fue el español, a día de hoy, bueno, pues es el inglés. Bueno, precisamente de lengua inglesa vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con la profesora de la Universidad de Oviedo, Paula Rodríguez Puente, profesora contratada doctora de la Universidad de Oviedo, que ha recibido el galardón de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos por una novedosa aproximación a los phrasal verbs que le ha hecho merecedora del premio Leocadio Martín Mingorance, de investigación lingüística teórica y aplicada. Bueno, entonces vamos a dividir el tema en 2 partes. Por una parte, lo que es la investigación teórica y aplicada, y por otra parte, vamos a conversar con ella, bueno, pues acerca de la lengua inglesa, que no en inglés, porque ella quedaría muy pero que muy bien, pero yo quedaría muy pero que muy mal. Paula Rodríguez Puente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, explíqueme un poquito en qué ha consistido el trabajo que ha realizado, bueno, para la obtención de este premio. Bueno, pues el trabajo se basa en mi tesis doctoral, que la empecé ya hace unos cuantos años, pasó su revisión, su defensa y demás, y bueno, después lo normal es cuando haces una tesis pues intentar publicarla en formato de libro. Sí. Envié la propuesta a la editorial, en este caso Cambridge, que es una de las mejores editoriales, bueno, de hecho la mejor en el ámbito de lingüística, y volvió a pasar otro proceso de revisión más y bueno, aquí está el libro, ya desde este año publicado. Claro. Ya publicado y ya listo, bueno, para que lo lea todo el mundo. ¿Qué nos encontramos dentro del mismo? Bueno, pues mi ámbito de investigación es la historia del inglés. Sí. Y bueno, la idea de estudiar los phrasal verbs surgió pues, de la dificultad que supone para los que tenemos que aprender inglés como una segunda o tercera lengua para aprenderlos, porque sí. Bueno, son complejos, son combinaciones de un verbo y una partícula que tienen significados totalmente diferentes del verbo cuando aparece solo o la partícula cuando aparece sola. Y la idea surgió pues, por un anuncio de radio que anunciaban algún curso de inglés o algo, no me acuerdo muy bien cómo era, bueno, aprende incluso todos los phrasal verbs del inglés, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pues
me apetece investigar un poco la historia, a ver si en su historia hay algo que nos pueda aportar pues un mejor conocimiento de este tipo de verbos para manejarlos mejor en inglés actual. Ha abordado, ha estudiado la historia de la lengua inglesa. Entiendo que lleva que lleva un discurrir semejante a la lengua española. Las lenguas son vivas y van evolucionando, ¿no? Sí, exacto. Bueno, una de los puntos fuertes de la investigación en historia del inglés es la variación y el cambio lingüístico, que obviamente es inevitable. En español, al principio surgió del latín, ¿no? Sí, Teníamos sí. las declinaciones y demás, eso todo se fue perdiendo, se formaron una serie de lenguas romances. El inglés es una lengua germánica, ¿vale? El origen, el inglés antiguo, por ejemplo, que es, bueno, los primeros textos que conocemos son de inglés antiguo, se parece más al alemán que se parece al inglés contemporáneo, había declinaciones también, un orden de palabras un poco en la oración un poco más laxo de lo que es ahora. Ahora el orden de palabras está más fijado en inglés, bastante más que en español, y bueno, una serie de cambios lingüísticos a nivel semántico, sintáctico, morfológico y demás que nos han dado lugar al inglés como lo El conocemos inglés ahora. actual, ¿no? Exacto. Digamos. Britania fue provincia romana, se hablaba el latín, sin embargo sufren las invasiones sajonas. ¿Los sajones se imponen a los latinos? Sí, bueno, de hecho los romanos tenían mucho miedo a los sajones por por la magia negra y todas estas costumbres que ellos practicaban y bueno, sí, al final se impusieron y los romanos se tuvieron que marchar. E impusieron su lengua también. Sí, de hecho hay un porcentaje muy alto de vocabulario en inglés es de origen latino. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito, volveremos luego a lo que es la investigación que ha realizado, pero vamos a hablar de lengua inglesa en España. Vamos a ver, muchos dicen que es nuestra asignatura pendiente. Usted, como profesora bueno, y como persona que se mueve todos los días por Asturias, ¿qué nivel de inglés tenemos en España? Bueno, yo creo que esto está mejorando porque se está trabajando mucho desde muchos ámbitos de educación para que el nivel de inglés en España mejore. De hecho, mejora con respecto a hace años. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, no se aprendía inglés en el colegio. Yo empecé a estudiar inglés en el colegio en quinto, en quinto de primaria. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba antes, si era primaria o... ¿O Bueno, EGB? EGB, exacto, EGB. EGB. En sexto EGB comencé yo. En quinto empecé yo y ahora ya se enseña inglés pues desde infantil. Yo tengo una niña pequeña y lleva aprendiendo inglés desde que entró en el colegio con 4 años. Claro. ¿A qué edad es bueno o sería recomendable, en su opinión, que los chiquillos empezaran a manejarse en inglés o al menos a aprender rudimentos de esta lengua? Hombre, obviamente cuanto antes mejor, porque nuestra lengua materna la aprendemos sin darnos cuenta prácticamente desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿no? Entonces, cuanto antes mejor. Hay teorías que dicen que existe un periodo crítico, que es más o menos cuando llegas a la pubertad, después del cual es más complicado aprender sobre todo la pronunciación, pero bueno, son teorías, tampoco está probado al 100%, pero lo que está claro es que cuanto antes mejor, porque cuanta más exposición tengas a una lengua desde pequeño, pues mejor te vas a manejar después en ella. Claro. Es paradójico que España hasta hace muy poquito no haya tenido ningún presidente del gobierno, ningún presidente del gobierno, iba a decir jefe del Estado, no, pero el jefe del Estado sí lo sabía, el anterior al rey Felipe, inglés. ¿Sepa inglés? Bueno, hay muchos ministros de sanidad que tampoco han trabajado nunca en sanidad, ministros de educación que tampoco han trabajado nunca en educación. Es una de las lacras desde mi punto de vista del nivel de políticos que tenemos en nuestro país. Sin duda. Bueno, alguien dice que si yo me expreso en inglés y la persona que tengo delante, si yo, por ejemplo, que soy de Oviedo, me expreso en inglés, y la persona que tengo delante, pongámonos que es de Gijón o de Avilés, me está entendiendo lo que digo, es que lo estoy haciendo mal. ¿Esto es así? Bueno, yo no diría tanto. Yo creo que si estás expresándote en inglés, algo estás haciendo ya bien. Ahora que la persona que te está escuchando, si es española y te puede entender, no sé, depende también del nivel de inglés que tenga. Lo que es más fácil entre dos personas que tienen como lengua materna el español, si tú hablas inglés, que la persona, si habla español también de primera lengua, te entienda más fácilmente, porque la pronunciación del inglés, que es desde mi punto de vista quizás lo más difícil de adquirir, no se parece en nada a la de español. Si tú pronuncias a la española es más fácil que alguien de España te entienda. Claro. Incluso pasa con las canciones que oyes por la radio. Si el cantante no es inglés pero canta en inglés, es fácil incluso entender la letra. Si es inglés, o sabe como usted o poquito.
Bueno, depende mucho porque hablamos del inglés como algo en bloque, pero al igual que pasa en España, que tenemos distintas zonas y cada una con su acento, pues con el inglés pasa exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, bueno, de forma anecdótica, te cuento que yo la primera vez que fui a Inglaterra, después de haber estado 5 años estudiando la carrera, llegué y me tocó un taxista indio con su turbante y todo, y yo no entendía absolutamente nada de lo que me decía, pero nada. Y dije, claro, mi pregunta fue, pero yo que llevo haciendo 5 años en la carrera, pero claro, es que lo que nos enseñan normalmente aquí es un inglés estándar. Pues, lo mismo que si tú aprendes español, no te van a enseñar el acento andaluz, te enseñan un acento neutral. Pues con el inglés pasa un poco. Ahora se trabaja mucho sobre el aprendizaje de las distintas variedades, sobre todo a nivel del grado. Pero claro, lo que estudias en el instituto, en el colegio, es un inglés estándar. Entonces es muy fácil que llegues a un sitio y no sepas, no entiendas lo que te están diciendo. Claro, es bueno el tema por el que, en su opinión, por el que optan algunas familias que dicen, bueno, mandé a la chiquilla a estudiar COU, o el equivalente a COU, a Estados Unidos o a Inglaterra. Eso siempre es muy positivo. Solo el hecho de salir de casa y de poder estar haciendo tu vida independientemente y sobre todo cuando tienes un idioma que no es el tuyo propio, eso es siempre muy, muy positivo desde mi punto de vista. Claro. Vamos a volver a los políticos brevemente, porque ya tienen bastante para ellos. Cuando Ana Botella hace unos años hizo un discurso para el tema de las Olimpiadas, dijo aquella frase de relaxing cup of café con leche. Yo creo que todo el mundo que estudió inglés en el EGB la entendió, pero todo el mundo se rió. O cuando Aznar, por ejemplo, pronunciaba en inglés, yo creo que todos lo entendíamos, pero mucha gente se reía. Y a veces pensabas, pero si tú no sabes más de lo que él está diciendo. Ya, bueno, porque yo creo que te hace gracia que sean personas importantes que salen a diario por la tele, que están haciendo negociaciones con políticos de otros países y grandes potencias mundiales y que aunque fingen o parece que quieren hablar inglés, lo hagan con una pronunciación tan pésima. Yo creo que la gracia de Ana Botella fue que no el hecho de que hablase inglés, sino que lo hablase con aquella pronunciación con la que lo hablaba. Claro, claro. Que era, bueno, pues un poquito, cuando menos mejorable. Bueno, volvemos a su investigación. En este caso, ha abordado textos dramáticos, ficción, diarios de viajes, diarios personales, cartas personales, textos médicos, noticias, textos científicos, sermones y transcripciones de juicios. ¿Cuánto le ha llevado todo esto? Muchísimo. Bueno, te puedes imaginar, bueno, nosotros no trabajamos con los textos así, yo no cojo un libro de sermones y me pongo a buscar phrasal verbs. Gracias a Dios ahora existen, bueno, medios informáticos para hacer estas cosas. Nosotros en Historia del Inglés siempre solemos trabajar con lo que se llama un corpus lingüístico, que es como un compendio de textos, bueno, puede ser un compendio de textos especializados en un único registro o que contenga una diversidad de registros, que es como es mi caso, ¿no? Sí. Yo lo que estaba intentando averiguar al hacer el análisis de los registros es que bueno, los phrasal verbs en inglés actual suelen relacionarse con un estilo coloquial de hablar. Normalmente cuando tú escribes una redacción formal te suelen indicar que evites el uso de los phrasal verbs, que intentes utilizar mejor una única palabra y si puede ser de origen latino, mejor. Entonces yo lo que quería saber era si esto pasaba también en la historia del inglés. ¿Vale? Cuando yo, la época en la que empecé a estudiarlos era el siglo XVII, 1650 más o menos, y lo que quería saber es si ya en ese momento había una relación entre phrasal verbs, lenguaje coloquial. Como por desgracia no tenemos grabaciones de cómo hablaba la gente en el siglo XVII y antes, pues lo que hacemos es analizar textos que se aproximan al plano oral. Pues, por ejemplo, las cartas personales, que son, digamos, como un diálogo con familiares, con amigos, donde la persona puede estar utilizando un lenguaje más coloquial, o los textos dramáticos, sobre todo en obras cómicas, ¿vale? Donde se intenta imitar o reproducir los diálogos de los personajes que participan en esa obra. Y ese era mi objetivo, buscar si había diferencias entre formal, informal, escrito, hablado. ¿La investigación finaliza aquí o va a tener una segunda parte? Bueno, esto lo comentaba el otro día con una compañera tuya de la radio también. Obviamente esto no es la Biblia de los phrasal verbs, todavía hay mucho lugar a hacer investigación con ellos.
queda sobre todo por trabajar mucho la época anterior a la que yo he trabajado en lo que es el análisis de registros del tipo del que yo he hecho, en parte porque no hay un corpus lingüístico que cubra tantos registros para, pues, digamos, la época de 1500, 1600 y pico. Ahora se están haciendo bastantes esfuerzos para crear, hay un corpus que se está etiquetando para facilitar las búsquedas, porque si el corpus no tiene algún tipo de etiquetado que a ti te permita hacer la búsqueda de forma un poco más fácil, resulta complicado. Tienes que ir buscando todas las partículas una por una y bueno, te puedes imaginar con 12.000 ejemplos que reuní yo, pues el trabajo que da esto. Claro. En esa época que señala 1500, 1600, la lengua preponderante era el español. ¿A los ingleses les interesa, a los ingleses hoy en día, les interesa actualmente el idioma español? Bueno, yo creo que sí. De hecho, el español sigue siendo una de las lenguas más habladas del mundo. Si no recuerdo mal, creo que era la segunda después del chino. Entonces, yo creo que sí. La primera vez que yo estuve en Inglaterra fue precisamente para trabajar como asistente de lengua extranjera. Yo iba a enseñar español a los ingleses de allí y tenía alumnos, y, bueno, la mayoría eran mayores que yo, pero yo era muy jovencita en aquella época, y tenía algún alumno, un señor de 70 y pico de años, que había vuelto de Buenos Aires a Inglaterra, había estado toda la vida en Buenos Aires, y lo que quería era seguir practicando español para que no se le olvidara. Claro, sí, sí, no, pero sí que se enseñan lenguas modernas y el español está bastante solicitada. Claro. Sí. Bueno, pues llegamos hacia el final. Si yo ahora digo My tailor is rich and my mother is in the kitchen, ¿está mal dicho? ¿Está bien dicho? Bueno, yo creo que, como has dicho tú antes, todos te van a entender. Ahora, claro, se puede mejorar un poquito esa pronunciación. Necesita mejorar, que no las notas que ponían antes en el colegio, ¿verdad? Progresa adecuadamente o necesita mejorar. Bueno, pues en este caso necesita mejorar el My tailor is rich and my mother is in the kitchen. Bueno, mi sastre es rico y mi madre está en la cocina. Para aquellos que aún estén peor que yo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Paula Rodríguez Puente, profesora contratada, doctora de la Universidad de Oviedo. Gracias por estar con nosotros y acercarnos. Antes de finalizar, estos anuncios que vemos a veces, es verdad, que dicen, aprende inglés sin esfuerzo en un mes. Sin esfuerzo no hay nada en la vida, yo creo. Nada, claro. Sin esfuerzo no hay premio, sin esfuerzo no hay gloria, en este caso, glory, que dicen los ingleses. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros. Nos vamos rápidamente a publicidad y see you later. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. Si hay un verdadero protagonista de este siglo XXI, es sin duda, o son sin duda, las redes sociales. Bueno, las redes sociales, bueno, pues son como todo. Vamos a ver, un buen uso de las mismas nos abren unas infinitas vías de comunicación. Un mal uso de las mismas pueden concedernos o pueden trasladarnos hacia desenlaces verdaderamente fatales. Recordarán que ahí antes, unos días antes de Navidad, bueno, pues estaba con nosotros, pues quizás el influencer más potente ahora mismo en Asturias, Roma Gallardo, con el cual hablábamos acerca también de las redes sociales, de sus beneficios, de cómo también pueden perjudicar. Bueno, vamos a ahondar en este tema y vamos a hacerlo de la mano de una periodista asturiana. Se trata de Laura Otero, bueno, pues que se ha especializado en el tema de redes sociales, bueno, después de haber experimentado, quizás en carne propia, bueno, pues lo bueno y lo malo de las mismas, ¿no? Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo definirías una red social? Como puede ser, bueno, pues cualquiera de las que maneja, y digo maneja porque yo no manejo ninguna. Ninguna. Bueno, pues haces bien, la verdad. No, a ver, ¿cómo definiría una red social? Como un arma de doble filo. Así como titular. Sí. Arma de doble filo, pues sí, porque un poco como charlábamos antes y demás, sí, no creo que sea algo malo en sí mismo, ni bueno en sí mismo, sino que es algo que te permite realmente hacer cosas muy buenas, sí, en buenas manos, y hacer cosas no tan buenas en malas manos. Claro. Entonces, vamos a ver, utilizadas en su justa medida o utilizadas con un buen fin, pueden ser sin duda un elemento indispensable de comunicación. Quiero decir, dan una inmediatez terrible, dan una inmediatez bárbara, ¿no? absolutamente. De hecho, bueno, yo creo que
como periodista, no creo que haya un periodista sin Twitter, no creo que haya un periodista, bueno, sin Instagram puede ser, pero desde luego ahora mismo, si quieres estar al tanto de cualquier noticia, al tanto de la inmediatez, la tienes en Twitter, ¿no? Al igual que tienes fake news, las llamadas noticias falsas, ¿no? Sí. Quiero decir, ahí hablo del doble filo, ¿no? Sí. Pero es un hecho que en el periodismo de hoy en día están presentes y creo que van para largo. En cuanto al uso particular de las mismas, ya no el uso profesional, sino el uso cotidiano, que puede ir desde una chica o un chico de 13 años, por ejemplo, hasta ya personas mayores. ¿Qué beneficios y qué problemas, en tu opinión, conllevan? Bueno, vamos con los beneficios. Beneficios, pues, puede conllevar, por ejemplo, conocer a gente con gustos similares, ponerte en contacto con gente pues, que tenga pues, eso, tus hobbies, incluso pues, que conozcas, yo qué sé, materias nuevas en las que te quieras pues, inmiscuir. Yo qué sé, por ejemplo, una ciudad como Oviedo, que a lo mejor no te ofrece las oportunidades que te puede ofrecer Madrid, Barcelona. Bueno, pues oye, me apetece hacer danza del vientre. Oye, pues he encontrado tal perfil, ¿no? O sea, te puede poner en contacto con determinadas cosas que tal vez de otra manera no puedas encontrar o la puedes encontrar más fácilmente. Y cosas negativas, por poner un ejemplo de lo anterior, pues que quizá te resta más tiempo que el contacto pues cara a cara, ¿no? Y que después también en determinado contexto te pueden endiosar, ¿no? Si de pronto, pues yo qué sé, se te da bien una cosa o empiezas a utilizar algo como hobby que se convierte en algo profesionalizado que no tiene por qué estar mal en sí mismo, pero enseguida pues la gente te empieza pues a seguir, qué guapa, qué guapo, qué bien, qué tal, y entonces a determinada edad, si no lo sabes gestionar, cosa que es bastante posible, porque al final con determinada edad no tienes esa capacidad de gestión, pues está el problema de se te va un poco de las manos, ¿no? Entonces, yo creo que estarían ahí un poco esos dos puntos. Esos dos quizá. puntos. Bueno, sufriste en primera persona lo malo de las redes sociales a raíz de tu participación en un programa televisivo de ámbito nacional. Cuéntame. Sí, correcto. Sufrí, bueno, a ver, tuve alguna cosa buena, pero es verdad que tengo que ser sincera y principalmente me quedo con lo malo, lo siento, es así. Porque, bueno, como también hablábamos antes, ¿no? Tuve una anécdota volviendo de, bueno, un Albia Oviedo-Madrid, en el que pues se me agotó la batería de cosas maravillosas que me decían, ¿no? Tipo, fea, gorda, tienes poco pelo, entonces, barbaridades que yo decía. Ahora lo veo y digo, madre mía, ¿sabes qué es esto? Pero en el momento, de verdad, que yo estaba en el Albia, que me estaba tapando, digo, por favor, porque hasta tenía la sensación de que la gente lo estaba viendo, ¿no? Era como, o sea, tienes una sensación de que te están violando tu intimidad de una forma, o sea, como... Es alucinante, o sea, realmente es alucinante. Pero venían mensajes, te llegaban al móvil de gente que tú no conocías a raíz de tu participación en un reality. Sí, por así. supuesto, o sea, al igual que me llegaban clubes de fans, que yo decía, pero... ¿Clubs de fans de qué? O sea, si no, Dios mío, si hubiera escrito un libro, como estoy ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, hablaremos de que sí. Oye, pues si estoy haciendo algo que de verdad es mi profesión y de lo que me puedo sentir orgullosa, pues digo, oye, pues qué bien, ¿no? Te lo has leído, te gusta lo que estoy haciendo, jolín, de maravilla, me halaga. Pero no, realmente estaba en un programa de televisión que ni siquiera era lo que yo esperaba, bueno, en fin, una serie de cosas, clubs de fans de niñas que, oye, pobrecitas, pues me decían, oye, por favor, mira esto que he hecho, este collage, tal, clubs de fans de Laura, lauristas, no sé qué. Yo decía, pero qué barbaridad es esta, de verdad, o sea, Dios mío. Y luego, por otro lado, al mismo nivel o incluso más, porque bueno, el odio siempre genera, ¿no?, un poco más de enganche, yo creo. Siempre tenemos más tendencia a odiar, ¿no?, que a halagar. Y de verdad, la anécdota de la Albia es que se le ha contado yo creo que a todo el mundo, o sea, es alucinante, te lo prometo, se me quedó sin batería solamente de la cantidad de mensajes, además yo es que soy un poco masoca, entonces yo los tenía que ver. ¿Y por qué no pagar? Y ya. Tengo ese punto masoca, yo lo reconozco, yo tenía que leer todo, no sé si me viene de la vena periodística, no sé si es que soy muy curiosa, no sé si es que soy, pues es un poquito masoca, tenía que verlo, yo tenía que verlos y te lo prometo que esto es real, que la batería, ¡fium! O sea, de todos los mensajes negativos. Es que fue increíble. O sea, El problema puede ser, que en todo momento son mensajes anónimos. absolutamente, absolutamente. Porque si quien me mandara ese mensaje fuera Pepito Pérez Jimeno, DNI tal, estoy segura de que no tendría esa bravura de mandarme ese mensaje, ¿no? El problema es que es doctor XT, ¿no? Entonces, claro, al ser doctor X o
y tiene una foto de Homer Simpson, ¿no? Con Claro. la bolsa esta de Dr. X, pues claro, pues Claro. ¿qué hago yo? Hay, Efectivamente. Hay veda, hay campo libre para efectivamente, o sea, para hacer lo que... el 99% de los mensajes venían Claro. pues de Doctores X, Claro. entonces bueno, correcto. Bueno, entiendo que los mensajes no te hicieron mucha gracia, pero bueno, a fin de cuentas dices, bueno, es lo que toca y bien, se asume y se admite. Eso es. No lo comparto, pero adelante. Pero hay gente a la que puede hacerle mucho más daño, ¿no? Por supuesto, vamos a ver, hay gente, en realidad es que tú nunca sabes cómo es esa persona, ¿no? O sea, la gente, mis amigos cercanos me decían, no hagas ni caso, es gente anónima, vete tú a saber si es una señora de 60 años, si es un descerebrado, Sí. si es alguien que te tiene envidia o si es alguien... Lo que pasa es que yo no sé por qué nunca he creído en eso de las envidias, porque, jolín, si tienes envidia a alguien, lo último que haces... Bueno, esto son cosas mías. El tema es que yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad? De verdad, es que a mí no se me ocurriría en ningún momento. Entonces, a lo que iba, tú nunca sabes qué le pasa a esa persona, si esa persona pues, puede tener una autoestima baja, Sí. alta, o sea, nunca sabes. Hay gente que se lo puede tomar a cachondeo, oye, Claro. genial, pero hay gente a la que realmente le puede afectar hasta límites, pues que, oye, yo qué sé, puede caer en depresiones, puede caer en trastornos, puede Sí. no querer salir de casa o puede hacer incluso cosas más graves, ¿sabes? Entonces, ostras, es para mirárselo, ¿sabes? Nunca sabes el daño que le puedes hacer a esa persona. Con lo cual, yo qué sé, es que me recuerda a temas pues como de temas de acoso, es que al final es un acoso, ¿sabes? O sea, al final es un acoso, jolín, entonces es bastante grave, es bastante grave. Los últimos estudios indican que hay muchísimos niños, niñas con 12 años, 10 años, incluso 11, que ya manejan móvil. Móvil con acceso a Internet y con ello todo el campo libre por delante. Bueno, pues nada, pues entonces ahí para mí el rapapolvo sería los padres. Porque si a mí me viene mi hijo o mi hija y me dice, mamá, dame un móvil tal, pues no, No. sinceramente no. O sea, yo entiendo que la sociedad ha cambiado, que quizá no es una Barbie o un Ken lo que le regales, entiendo que los tiempos cambian, ¿no? Ojo con la Barbie y el Ken, que también tiene su historia. Efectivamente, sí, tampoco me quiero meter en más terrenos pantanosos, pero es verdad que, ostras, un poquito de sentido común, limitar los tiempos, no sé, yo me acuerdo, yo estuve de Uper en París y yo me acuerdo que los padres eran súper respetuosos con eso, o sea, súper respetuosos no es la palabra, eran muy disciplinados con eso, ¿no? O sea, te doy este tiempo, también es verdad que eran niños muy pequeños, pero bueno, a lo que voy, es que me llamó la atención favorablemente que eran muy, muy, muy disciplinados, ¿no? O sea, este tiempo de tal, la tele se para, entonces, jolín, ahí están los padres, ¿no? Por mucho que un niño te diga quiero tal, oye, si te pide un dinosaurio también no sé, ¿no? ¿Dónde está el límite? Quiero decir, no, me parece, vamos, me parece súper irresponsable, no. Todo esto te ha llevado a poner en marcha un libro. Cuéntame. Correcto, sí, así es que estoy bastante contenta, aunque estoy también bastante perdidilla, pero bueno, creo que es el proceso que lleva todo esto, ¿no? Sí, el libro, bueno, va un poco sobre la visibilidad de los trastornos trastornos mentales, y también a raíz un poco de, bueno, cuando te ves un poco perdida, como por ejemplo me pasó a mí, que de pronto pues, me expuse a la imagen pública desde un punto de vista que no era el que yo quería. Evidentemente a mí me gusta exponerme como imagen pública, como escritora, como periodista, pero no de esta forma, como hablábamos antes. Claro. Entonces, bueno, pues sí, contenta, porque creo que además no pretende ser un libro de autoayuda, pero sí creo que puede ayudar, puede dar un punto de vista diferente, también puede servir como una perspectiva para alguien que se va afuera, que vuelve, como que volver no es un fracaso, todo lo contrario, también se puede, ¿sabes?, coger otra perspectiva. No lo sé, normalizar también un poco las enfermedades mentales, desestigmatizarlas sobre todo, porque hoy en día parece que dices, ostras, pues tengo ansiedad, tengo depresión, tengo lo que sea, para un trabajo, para cualquier cosa, ¿sabes? Este tipo de cosas, y yo creo que contarlo de una manera especial, como yo la cuento, no sé, creo que hace falta y puede ser útil, al menos yo es lo que espero, que tenga esa labor. Cuando te refieres al tema de ir y volver, te refieres a la gran cantidad de jóvenes asturianos que tienen que irse fuera de nuestra región para buscarse un futuro. Exacto, sí. Bueno, yo me fui a Madrid, yo estuve 8 años allí, yo tuve la suerte de que me salieron trabajos allí, también me lo trabajé, pero tuve suerte, porque al final también es cuestión de suerte. Y bueno, yo volví por, la verdad que por voluntad propia, sentí que llegaba el momento y bueno, quise volver. Y la verdad es que me da rabia porque aquí en Oviedo, jolín, creo que se podrían hacer grandes cosas también. Es decir, creo que, bueno, dentro de que no es una ciudad, pues eso, como Madrid, como otras grandes ciudades, pero creo
que, jolín, se podría mover mucho más el tema de la cultura para los jóvenes, el tema de hacer proyectos, el tema de, no sé, tenemos tantos locales, tenemos tantos recursos, quiero decir, hay que mover un poco más eso, ¿no? Yo pienso que tiene muchas posibilidades. Claro. Parece que no, pero tiene muchas posibilidades tiene. y hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas y ahí sí que deberíamos echar un poquito de Sí, hay leña al potencial, fuego. ¿no? Sí. ¿Cuándo estará listo el libro? Pues en principio para las Navidades que viene. Ah, bueno. Esperemos que sí, si no doy más cambios ya, porque yo soy muy de, ay, esto no. Para las Navidades que viene estará fuera y espero que esté como yo quiero, que esté todo bien y bueno, y ojalá que sí. Claro, bueno. Que venir a presentarlo aquí y que os guste efectivamente, mucho a todos. ahí lo queremos ver encima de esa mesa y hablaremos Genial. de él. Quería tocar un tema también antes de despedirnos, Sí. la televisión y su repercusión en las redes sociales. Sí. Bueno, hace unas semanas, un mes, bueno, conocimos en una cadena nacional tremendamente todopoderosa, por lo ocurrido en un reality, estamos hablando de Gran Hermano, estamos hablando de Telecinco, venga, ya, ¿para qué vamos a estar aquí? ¿Por qué llamarlo amor? Bueno, pues, ¿qué le dicen amor cuando es solo sexo? Bueno, vamos a ver, perdió anunciantes por unas supuestas permisividades en el programa Gran Hermano. Sí. ¿Esto es una bola que comienza y no para? Mira, yo tengo que decir que hasta esa noticia, lo reconocí además a mis amigos hablando un poco del tema, era consumidora de todo este tipo de programas, de Gran Hermano y tal, porque llega un momento que te apetece que tu cerebro haga tal y sí. a mí me pasaba, me gustaba y no tenía ningún tipo de problema en reconocerlo. ¿Qué pasó? Que, ostri, cuando salió este tema fue hace ya como, no sé si fue de 2007, bueno, fue hace tiempo, ¿vale? Se quedó un poco en el aire. Ahora bien, cuando un diario digital sacó las imágenes y tal, me hizo reflexionar y até cabos un poco con lo que a mí me había pasado, que obviamente no tiene nada que ver, por Dios, pero Sí. até cabos. Y ostri, ¿sabes cuál fue la reflexión que hice? Que fue como, buah, mientras tenga la labor social de que mi abuela, que ahora está sola, por ejemplo, oye, pues lo vea, se ría. Se distrae. Exacto, ¿no? Que se eche unas risas, que al final me hable, ay, mira Cayetano, el tal, no sé qué. Pues bueno, mira, solo por eso lo voy a respetar. Correcto. Pero, ostri, a partir de esto, para mí no todo vale. Y sobre todo, creo que hay una cosa muy importante, que es que la gente sepa lo que ve. O sea, hay una responsabilidad que obviamente tú no puedes ir casa por casa. Oye, ¿sabes que esto es así y tal? Claro. No, ¿vale? O sea, pero creo que es súper importante. O sea, yo, por ejemplo, que he estado un poco en el mundo de la televisión y demás, sé un poco cómo van las cosas, las tramillas, bueno, oye, más o menos todos podemos tener una idea. El problema, pues es un poco, yo qué sé, la juventud, que no, me siento un poco rara diciendo esto, pero bueno, la juventud de 16 años, 17, que a lo mejor ve estos programas y se crea unas expectativas que no son las correctas, ¿vale? correctas. Entonces, ahí está un poco para mí el problema. Cuando se está dentro de un reality y cuando se sale del mismo, pero la salida inmediatamente posterior, ¿se es un producto que luego se abandona? Bueno, yo debo decir que era un reality, pero no estábamos encerrados, ¿eh? O sea, estábamos cada uno en su casa y demás. A ver, yo definitivamente sí me sentí bastante abandonada, porque es cierto que tuvimos una reunión que nos dijeron, mirad, mañana se emite el programa, quizás vaya a haber un poco de boom, porque bueno, en fin, vais a salir y tal, pero todo bien, tal. No todo bien, o sea, no. Y luego yo entiendo que, bueno, a ver, oye, guionistas y demás tienen que hacer su trabajo, pero bueno, a ver, te picaba mucho con cosas como del tipo de, oye, ¿sabes qué ha dicho esto de ti? Tal, y yo decía, no lo ha dicho, acabo de estar allí, no lo ha dicho, no lo ha dicho, era como un diálogo de Robert De Niro, tal, no lo ha dicho. Dios, a ver. Teledirigidos, entonces? No va teledirigido, digamos que ellos tienen unas preguntas, o sea, ellos conviven contigo y tienen unas preguntas, ¿no? A ver, obviamente, porque hay veces que no hay trama, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues digamos que generan una trama, Sí. ¿vale? Por si acaso no hay trama. Sí. Entonces había veces que a mí me decían, oye, tú has dicho esto de ella, ¿crees que te va a contestar? Y decía, no, es que yo no he dicho eso. Sí, lo has dicho. No lo he dicho. O sea, Sí. esto no era todos los días, pero es que lo recuerdo perfectamente, de verdad. Hubo un día que yo decía, yo me estoy volviendo loca, o sea, no entiendo nada. Claro. No he dicho, lo has dicho. No. ¿Sabes? Era como entrar en un bucle que era como, no sé, o sea, no sé qué estoy haciendo aquí, de verdad, no entiendo nada. O sea, Claro.
había días que eran verdaderamente surrealistas y luego intentabas a lo mejor desahogarte con una, bueno, de las guionistas, ¿no? Que parecía como más cercana, Sí. y enseguida como que te decían, bueno, pero venga, vamos a los totales, ¿no? O sea, como que Claro. cuando veías un ápice, ¿no? de De humanidad. complicidad, sí, correcto, ¿no? De humanidad, humanidad. hostia, de pronto como que te devolvían a la realidad y era como, no soy tu amiga, tía, ¿sabes? Claro. Trabajo aquí, entonces, Claro. no sé, bueno, quizá yo... Hay que vivirlo, sin duda hay que Sí. vivirlo, no solo verlo en la pantalla, amiga. Exacto, y, exacto. y estar allí dentro Exacto. y sentirlo. En Sí, este caso. así Pues, es. Laura Otero, nos quedamos con esa reflexión. Las redes sociales en sí no son ni buenas ni malas. Las redes sociales son como un vehículo. Si respetamos la velocidad y las normas de tráfico, tenemos un 99,9 de posibilidades de que no nos pase nada malo. Qué Si buena cogemos es. el vehículo y nos saltamos señales, semáforos, guardias civiles y límites de velocidad, lo más seguro va a ser que tengamos un desenlace fatal en este caso. Laura Otero, periodista, muchísimas gracias por estar con Nada. nosotros esta noche. A Si ti. no nos vemos antes, nos veremos para hablar de ese libro. Seguro está que ahí sí. cociéndose. Seguro que Gracias. sí. A Muy ti. bien. Nos vamos rápidamente a publicidad. Volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora.